Ahora, creación también implica inversión. Viene un ciclón y un edificio se derrumba. No, ahí no hay inversión. Las cosas para derrumbarse no necesitan inversión de nada. Solo se derrumban. No hay que invertir. Ahora, la pila de ladrillos que están en el suelo, para esta pila de ladrillos que están en el suelo se transforma en un edificio. Hay que invertir en formación. ¿Cuál es la medida que tienen que tener? ¿Cuáles son los lugares que tienen que ocupar uno con otro? ¿Qué peso deben tener? ¿Qué calidad? ¿Qué contextura? En las ventanas, ¿qué dimensiones? Es decir, para el edificio hay que invertir en formación. Información matemática, información arquitectónica, información de todo tipo. Información física, química, 20 tipos de información a invertir para construir un edificio. Después hay que invertir a una fuente de energía, porque todas estas piezas que están en el suelo no van uno por uno a hacer así, saltar. Cada uno va saltando. Eso sucede en televisión, que usted ve las cosas saltando para arriba y para... Yo el otro día estaba mirando un programa de Universidad para Todos y vi unos libros que están en una mesa y el libro hace... La gaveta se abierta solo, el libro se mete dentro de la gaveta y después el otro libro hace así, pam, 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 se metió en la gaveta y cuando vino a ver, todos los libros que estaban en la mesa se metieron solos. Después, al final de un periodo de tiempo, la gaveta se abre y los libros empiezan a salir y meterse encima de la... Todo eso se puede suceder en televisión por todos esos trucos de la tecnología moderna. Pero en la vida real, ningún libro salta. En la vida real usted no va a ver una pila de ladrillos, cada uno saltando en el espacio y ocupando su lugar, cada uno ocupando su lugar, chin, 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 ¡pum! Un edificio. Hay que invertir información, hay que invertir energía. Cada cosa que ocupa un lugar, una energía, una fuerza, un poder lo llevó a ese lugar, no pudo trasladarse de donde está a ese lugar sin una fuente de energía. Y el control para que todos se acoplan y que cada cosa ocupa ese lugar y no otro lugar y adquiere la configuración que debe tener para que pueda encajar ahí, necesita un control capaz de controlar todos los elementos y combinar y coordinar todo para que pueda salir un resultado predeterminado. No puede existir la creación sin inversión de información. Y esa información que fue invertida en la creación es la que están cosechando los científicos. Aleluya. Si no hubiera habido una información primeramente plasmada en la creación, los científicos estudiando la creación no podían hacerse sabios. Pero ellos están haciéndose sabios con la inversión de información que Dios invirtió en la creación, y ellos luego estudiando la creación lo sacan. A surgir, los coacervados empiezan a surgir, la vida empieza y todos los tejidos, las sustancias químicas, creación, sale en el espacio, en el tiempo, todo empezamos con un punto infinitesimal, un punto altamente, de materia altamente condensado, entonces se explota, entonces cosmos.
No hubo, y sin inversión de información, sin inversión de energía, sin inversión de control para nada de eso, nada más. Nosotros sabemos que las cosas sin inversión se derrumban, pero nunca hemos sabido de nada sin inversión que se ha construido. Nuestra experiencia no nos da ese antecedente. Ahora, en la medida que el hombre va perdiendo el concepto del espíritu, va perdiendo el concepto de la personalidad, entonces ya el hombre no es un ser espiritual, sino el hombre es el último producto del proceso de evolución de la materia. El último producto del proceso de la evolución de la materia. El hombre, como último producto del proceso de evolución de la materia, queda, entre comillas, su existencia como un ser espiritual. Entonces, ya no tenemos a un Dios que es una persona y no tenemos a un hombre que es una persona. Ahora, el hombre como persona está en la imagen de Dios. Dios fija una meta por medio de su inteligencia, valora por medio de su sensibilidad los caminos más adecuados para llegar a su meta, valora sus medios, sus métodos, sus caminos, y después toma iniciativa por medio de la voluntad. Eso es lo que es ser una persona, que tiene esas tres facultades que sirven como órgano directriz de su personalidad y de su vida. Una persona es un ser consciente que se autodirige por medio de la inteligencia, la afectividad y la voluntad, que en conjunto constituyen su órgano de autodirección que le permite fijar metas por medio de su inteligencia, valorar caminos y medios y métodos por medio de su sensibilidad y iniciar conductas y obras por medio de su voluntad. Es una persona. Ahora, si el hombre es el último producto del proceso de la evolución y queda entre signo de interrogación su condición de ser una persona, entonces no está muy claro si ese hombre tiene derecho de fijarse metas o se le debe fijar a él sus metas. ¿Están copiando? No está muy claro si ese individuo, si cada individuo tiene derecho de fijar sus metas o se le debe fijar sus metas. No queda muy claro si cada individuo debe tener derecho de valorar los caminos para él llegar a sus objetivos
o se le debe implantar un camino. ¿Están copiando? No se le queda muy claro si ese individuo tiene derecho de tomar iniciativas para llevar a cabo proyectos o se debe tomar iniciativa a favor de él. Ahora, lo que yo estoy tratando de que ustedes se den cuenta que su derecho de existir en el mundo como una persona, si permitimos que la idea de la creación se elimina, la idea del espíritu se elimina y la idea de la personalidad se elimina, usted va a terminar con una vaca dentro de... dentro del corral. El que tiene oído para oír, que oiga. Y estoy diciéndolo riéndome, pero yo quisiera llorar por lo que espera la humanidad. La humanidad no sabe lo que le espera. Pero nosotros tenemos tres cosas que está sucediendo ahora en el plano de la ciencia. Tenemos la elaboración de inteligencia artificial. Entonces, los hombres construyendo esas máquinas computarizadas han logrado que esas máquinas realizan una serie de operaciones matemáticas y una serie de operaciones logísticas y aparentemente lógicas, y entonces se está creando una situación en que el hombre está en confusión. Él pierde la distinción entre la inteligencia tal como se manifiesta en el hombre y la inteligencia tal como se manifiesta en una máquina. Entonces no está quedando tan claro si la inteligencia es producto del espíritu o producto de la materia bien organizada, altamente organizada. Y déjeme decir que los fenómenos que estamos viendo ahora no es nada comparado con lo que vamos a ver, porque vamos a ver máquinas hablando, y vamos a ver máquinas hablando y conversando con un bagaje de información más que lo que tú tienes. Y yo quiero que tú sepas que hay máquinas en estos momentos que si usted se pone a hablar con ellos se queda en el limbo, que te hablan de Aristóteles, te hablan de Platón, y tú te quedas aquí, ¿y quién es? Entonces se está creando una situación de la inteligencia artificial en la cual mucha gente se va a confundir, porque esa libre demarcación que diferencia entre esa inteligencia mediatizada y la inteligencia auténtica humana, la libre demarcación se queda tan tenua que mucha gente dice, no, para el espíritu no hace falta, para la inteligencia no hace falta espíritu, porque mire, todos esos aparatos hechos por los hombres que tienen inteligencia. Entonces, en cierta ocasión, un catedrático de la Universidad de La Habana vino a conversar conmigo
y él cayó en el problema de la inteligencia artificial. Y entonces él me decía que la inteligencia era producto de la materia altamente organizada. Y yo le dije, la computadora, usted prevé algún desarrollo de la computación que permite que podemos llamar a un aparato una persona. A pesar de todas esas cosas, tú en tu mente prevé un tiempo en que esos aparatos van a llegar a un nivel de desarrollo donde se le puede llamar a una persona. Y me dijo, realmente no puedo ver ese momento. Entonces yo le dije, doctor, ¿usted no se da cuenta que tu respuesta mata su teoría? Porque si la inteligencia es producto de la materia altamente desarrollada, desarrollando la computación se puede crear una organización tan altamente desarrollada que ese aparato sale una persona. Pero si usted no prevé ese momento, es porque la inteligencia, la personalidad no es producto de eso. Y usted sabe siempre cuál va a ser una diferencia muy importante. Que cuando yo pienso, yo sé que estoy pensando, pero la máquina, por mucho que piensa, nunca diga, mire qué lindo pienso yo. ¿Y usted sabe por qué? Porque todo ese pensamiento no es más que una programación. Y ellos están conscientes de eso y ellos están dotando a la máquina de una facultad que se llama autoprogramación. Que eso va a confundir a la gente más todavía. Porque pero sigue siendo programación. Ellos programan la máquina para autoprogramarse. Entonces yo les digo que la confusión que espera esta humanidad es grandísima. Pero cuando Dios nos creó a nosotros, no nos puso programa ninguno. En vez de poner un programa, nos puso un espíritu. Y dentro de ese espíritu está la originalidad. Gloria a Dios. Podemos originar nuestro pensamiento. Y podemos originar nuestros sentimientos. Y podemos originar nuestros propósitos. Entonces, la computación es un reto al concepto de la personalidad. Pero también se está descubriendo que distintas funciones de la conducta es afectada por distintos hemisferios del cerebro y distintas emociones del hombre se localizan en las operaciones de determinadas zonas cerebrales. Y ellos pueden hacer llorar a una persona, estimulando electrónicamente determinadas zonas, lo hacen llorar, lo hacen poner furioso, lo hacen dar piñazo. Entonces todo eso va erosionando la idea de que el hombre tiene un espíritu adentro en la cual se origina su conducta, en la cual se origina sus propósitos, en el cual se origina sus obras. Y esa cosa debe advertirnos a nosotros.
Cuando nosotros pensamos que determinadas manifestaciones emocionales son espirituales simplemente por el alto contenido religioso que tenga. Si un hombre puede producir la emoción por medio de un fármaco, ese debe advertirle, si usted es inteligente, que la emoción nada tiene que ver con el espíritu, que es un componente del mundo material. Y usted sabe que los animales tienen emoción. El animal siente dolor. Y si usted cree que los animales no tienen furia, trate de discutir con un león para que usted vea. La emoción es parte del componente del hombre natural. Se puede promover y puede alcanzar niveles sublimes de acuerdo con el tema y la orientación que se le da, pero nunca debemos caer en la confusión de creer que es espiritualidad. Entonces tenemos el problema de la clonación, que los hombres pueden dividir una célula en condiciones especiales y hacer que una persona aparezca exactamente igual que otro que vivió, o un animal, o una mata. Ahora cuando llegue el momento en que los hombres están produciendo hombres a granel por medio de la clonación, viene el problema. ¿Y esos hombres tienen alma? ¿Esos clones tienen alma? ¿Son seres espirituales? ¿Cómo debe la teología calificar o clasificar a un producto de la clonación? Y cuando empieza a aparecer en la sociedad seres humanos de esa índole, ¿cómo usted le convence a una persona acerca del alma? ¿Usted ve? Entonces quiere decir, hermano, que hay situaciones que van a existir en el mundo, que la única vía que va a haber para poder llevar a la gente a la idea de Dios, del alma, de la personalidad, no es partiendo de ese fenómeno, sino partiendo de la creación. Que la gente vea que este mundo es creado por un ser supremo, inteligente, un ser personal, etcétera, y entonces la doctrina de la creación va a llegar a ser una columna, una base fundamental, que cuando la gente comprende esa doctrina, todas las demás cosas empiezan a caer en su lugar. Y entonces vivimos en un mundo donde los medios para controlar a la gente, medios químicos, fármacos, medios psicológicos, medios medios de publicitarios, medios de todo tipo, y el hombre solamente va a poder afianzar y consolidar su vida como una persona en un mundo donde va a haber tanto medio para manipular y hacer con el hombre lo que le da la gana. Solamente un hombre que cree que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que puso un alma dentro de él, y que él puede comunicar con ese Dios y reciba de él su vida, su poder, su dirección en su vida. Solamente así es que vamos a poder subsistir.
en la cultura que se va a desarrollar en el mundo. Solamente así. Y la iglesia tiene que afianzarse en esta doctrina. Yo creo que hay un receso ahora. En el programa hay un receso ahora. ¿Ustedes dicen amén? Ok. Entonces, por favor, tengan 10 minutos para el receso y nos vemos aquí dentro de 10 minutos. Hemos estado hablando de la importancia que tiene la enseñanza creacionista para nosotros los cristianos en la iglesia. Entonces hemos visto que si la creación no es verdad, el espíritu no es verdad. Y hemos visto cómo repercute esta categoría del espíritu sobre el concepto de Dios, sobre el concepto del hombre, sobre el concepto de la iglesia. Y también hemos visto que si la creación no es verdad, no existe la personalidad en su acepción auténtica, que llegará a prevalecer un concepto de la personalidad vaciado de su contenido verdadero, pero no habrá una comprensión auténtica de lo que es la personalidad. Hemos visto que Dios es una persona, que el hombre es una persona, que las relaciones humanas son relaciones personales, y hemos visto que ser persona implica a poder fijar metas, poder viabilizar caminos, valorar los mejores métodos y medios que son convenientes a la meta que nos hemos trazado, y tomar iniciativas en la persecución de nuestros objetivos. Entonces esto significa que la vida del hombre tiene dos dimensiones, una dimensión interna y una dimensión externa. Dice la Biblia, la Biblia utiliza mucho el concepto del corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y la Biblia representa a Dios como siempre apelando al corazón del hombre. Y siempre cuando la Biblia habla del corazón, está apelando a esa dimensión interna del hombre. Y dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, lo que vivimos en el exterior mana de lo que vivimos en lo interior. Lo que experimentamos en lo interior determina lo que manifestamos en el exterior. Entonces, la doctrina bíblica de la conducta humana
siempre es una doctrina que parte de ese concepto de que las manifestaciones externas del hombre en su vida activa, en su vida práctica, brota de lo que él experimenta interiormente en su vida interior. Y esa vida interior es lo que está señalado cuando la Biblia habla del corazón. Ahora, si desaparece lo espiritual, el concepto del espíritu, el concepto de la personalidad, entonces ya desaparece también el concepto del hombre como un ser que su vida interior determina su vida exterior. Entonces, el hombre empieza a ser visto como alguien que es determinado desde el exterior y no desde el interior. De modo que viene el problema del mal. Si no tenemos una doctrina bíblica de la personalidad, no podemos tener una visión clara del pecado. El pecado es simplemente problemas que existen en el exterior del hombre, o existe problemas en el exterior del hombre porque existe problema en el interior del hombre. Los que no creen en el espíritu dicen los problemas están en el exterior, y si arreglamos los problemas en el exterior, arreglamos al hombre. Entonces todos los esfuerzos del mundo que no cree en el mundo, en el espíritu, está encaminado a arreglar los problemas que están en el exterior, porque para ellos no puede existir causas interiores, porque ellos no creen en el alma, no creen en el espíritu. Ahora, si nosotros los cristianos perdemos la visión de la espiritualidad y de la personalidad, caemos en el mismo error. Creemos que se podemos crear en nuestra iglesia un ambiente en el exterior, un ambiente muy animado, un ambiente muy movido, un ambiente muy bueno, tener la gente bien animado y ya con eso. Y hay muchos pastores que no, en estos momentos, carecen de visión espiritual, carecen del concepto del hombre como un alma espiritual, carecen del concepto del hombre con problemas en su vida espiritual interior, y todo su problema es crear un ambiente, una ambientación en el culto, en la iglesia, tener la gente que venga y que se siente imbricado dentro de aquel ambiente, y eso es toda su aspiración como pastor. Su aspiración como pastor es nada más que eso. No tiene carga de un problema espiritual, no tienen carga de situaciones en el interior que hay que resolver, que ese individuo nunca va a ser hijo de Dios, ni nunca va a encaminarse en la vida real si no se resuelve estos problemas que están en la parte interior. Y el pastor tiene que tener aspiraciones mucho más serias, y tiene que tener aspiraciones mucho más profundas que simplemente juntar a la gente en un ambiente animado. El pastor tiene que saber qué necesita
las almas para enfrentarse con sus problemas? ¿Qué necesitan las almas para solucionar sus problemas? ¿Qué necesitan las almas para a sus situaciones existenciales? El pastor tiene que saber cómo enfrentar todas esas problemáticas en la vida de los creyentes, y no puede limitarse simplemente a crear un ambiente y tener la gente animado dentro de ese ambiente, porque es lo mismo que están haciendo el mundo. El mundo está arreglando el ambiente para poder arreglar al hombre, y si la iglesia se reduce a arreglar el ambiente para arreglar al hombre, estamos en el materialismo igual. Estamos aplicando el mismo método. La única diferencia es que nosotros creemos en Dios y ellos no. Pero estamos cambiando el ambiente para poder cambiar al hombre. Y yo hace poco tuve un hermano pastor en nuestra iglesia en Campania, y él predicó acerca de la limpieza. Y hay un hermano que estaba testificando después, y él dijo: yo pido a Dios que Él me saque lo malo de mi cuerpo. Y yo decía dentro de mí: ay, Señor, ¿habrá entendido este hermano dónde está el problema? Usted ve cómo el materialismo puede estar dentro de nuestra iglesia. Otro hermano a veces está testificando, dice: y yo sentí el espíritu en mi cuerpo. Ay, mire, me hizo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene su espiritualidad metido en su cuerpo. Es decir, hermano, que tenemos un proceso de materialización de los conceptos cristianos, del concepto de la iglesia, donde la gente está perdiendo el concepto de lo que es el alma, el concepto de lo que es el espíritu. El concepto es de que Dios no se conecta con mi cuerpo, Dios se conecta con mi espíritu, y que ese espíritu es una persona. Y que para Dios conectar con el espíritu tiene que conectarse con su pensamiento, y tiene que conectarse con su afectividad, sus valoraciones, no su emoción animal, valoración espiritual. Los animales no valoran, pero los animales sienten emoción. Usted puede estar muy emocionado en un culto y después hacer como Judas, vender a Cristo por 30 piezas de plata, por una valoración muy materializada. Y hay personas muy emocionadas en el culto, y cuando salen del culto hacen valoraciones muy equivocadas, porque lo material y el dinero y son mercenarios emocionados. ¿Y quién ha dicho que un mercenario emocionado en la iglesia es un cristiano? Si usted es un mercenario, usted necesita ir al pie del Calvario y lavar su pecado y lavar su corazón. Usted puede emocionarse en el culto y poner la iglesia a emocionarse. Lo que hace falta es cuáles son sus valoraciones. ¿Cuáles son sus valoraciones? ¿Cómo valora a Cristo? ¿Cómo valora la obra de Dios? ¿Cómo valora las almas? ¿Cómo valora la cruz del Calvario? ¿Cómo valora a su hermano? A Dios no le interesan sus emociones, a Dios le interesan sus valoraciones. Entonces,
Y Esaú tenía una valoración muy equivocada, teniendo la oportunidad de ser una persona que Dios utilizara para fundar la nación Israel, valoró un potaje más importante. Eva, teniendo la oportunidad de encauzar la primera generación humana, ser la madre de la primera generación humana en el mundo, y encaminar la primera generación de los seres humanos en el mundo con gran cuidado, matrona, la primera matrona de la humanidad, y valoró más una manzana. Y hay cantidad de gente teniendo un ministerio en Cuba, valoran más fula y el shopping que las almas que tienen en la iglesia. Y les han embarcado a las almas para ir detrás de 30 dólares. Y después regresar a emocionarse en otro culto más. Pero Dios está interesado dame, hijo mío, tu corazón. Y entonces el evangelio está en juego. Hay iglesias que están teniendo un avivamiento de Java. Avivamiento de Java. Se corre por el barrio que si usted va por tal y tal iglesia, le van a dar un aboncito, le van a dar este hito y otro hito y el otro hito. Entonces todos esos hitos ha hecho que la iglesia se llene de pronto de gente y dice, ay, estamos en avivamiento. La gente se entera de que el pastor sale para afuera y regresa con maleta, y que todo lo que se arriban se le van tocando. Entonces la gente van llegando para ser tocado. Tremendo avivamiento. ¿Y dónde está la carga para resolver los problemas de la gente en el plano interior, que es lo que tiene que encaminar su vida exterior? ¿Y dónde está la lucha? Porque hay que luchar, hermano. No hay ningún pastor que se faja con esos problemas espirituales que no lo crucifican. Y por eso que Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, ocupándose de esas cosas, no le va a esperar shopping y fula, le va a esperar la cruz. Toma su cruz. Van a ser enemigos a hacerme tuyo tu familia. Va a ser enemigos tuyos tus colegas en el ministerio. Van a ser enemigos tuyos tu congregación. Van a ser enemigos tuyos los declarados enemigos. Pero si usted va a trabajar en lo espiritual, tiene que tomar su cruz. ¿Usted sabe por qué? Porque solamente un crucificado es un instrumento espiritual. Los demás son ambiciosos, destronándose uno a otro para poder construirse ellos. Los ambiciosos no llevan la cruz a cuesta, sino ponen sobre la cruz a los demás. Y yo le pregunto a usted,
en la cultura que se avecina en el mundo, ¿usted cree que pastores egocéntricos, ambiciosos, llenos de ínfula, con su ego inflado, va a poder hacer algo? No. Tenemos que tomar la cruz para ser instrumentos espirituales, porque esa edificación de la iglesia no la podemos hacer nosotros, pero lo hace Dios, y lo hace Dios dejándonos crucificar a nosotros para podernos utilizar como instrumentos espirituales. Cuando Dios quiere utilizarte a ti, te convierte en un crucificado. Si hay algo que quita la ambición, es la crucifixión. Cuando Dios termina contigo en la cruz, usted no tiene ganas de ambicionar nada. Todo su ínfula de soquetería y soberbia, arrogancia y su ego inflado, se lo olvida cuando Dios termina contigo. Y Dios no va a usar como instrumento espiritual a nadie que no deja pasar por la cruz. Y hermanos, una vez los primeros discípulos que empezaron a seguir a Cristo tenían mentalidad de Java. Y estaban siguiendo a ver qué es lo que le toca. Y cuando no veían que estaba pasando nada, dijeron a la mamá: ve a hablar con él, a ver si él me pone a mí por un lado y el hermano por el otro lado. Y entonces el Señor le dijo: puestos en mi reino, no es mío para dar. Es una teocracia. El que distribuye es Él, el que está arriba. No es mío para dar. Pero yo quiero hacerte una pregunta: ¿estás capacitada para tomar la copa que yo voy a tomar? ¿Estás capacitada para beber de la copa que yo voy a beber? Porque si yo estoy donde yo estoy, es porque yo he disparado y tengo que seguir disparando tremendo cruz. Y tú ahora quieres venir sabroso a ser primer ministro en mi reino. Tú primer ministro y el otro ministro del interior. Uno quería ser ministro de Relaciones Exteriores y el otro quiere ser ministro de Relaciones Interiores. Los dos hermanos quieren repartirse los cargos más importantes en el reino. Son dos hermanos y quieren repartirse los dos. Cristo tiene dos lados nada más. Y Él quiere los dos lados para los dos hermanos. Quieren dejar embarcados a todos los demás. Pues los que tienen esa mentalidad son embarcadores especialistas en embarcar a los demás. Y entonces Jesucristo le miró así y le dijo: oiga, ese no viene así. Ese no viene así. El que reparte aquí es mi Padre, y lo primerito que Él te da es una copa. Y después que Él te ve cómo tú te comportas en la copa en la mano, desde que Él determina lo que va a hacer contigo. Después que Él ve lo que tú haces con la copa, es
cuando el Señor ni siquiera empieza a hacer planes con nadie, antes de poner la copa en sus manos. Y todos estos ilusos que están soñando con fuga y con shopping y sonando con cargos y grandezas en el ministerio, debe aprender del Señor Jesucristo que cuando el Señor empieza a hacer planes contigo, es después que Él pone en tus manos la copa y ve lo que tú haces con ella. Porque una vez, solamente, después que somos capaces de tomar la copa en las manos, es que Él sabe que tiene un instrumento espiritual en sus manos. Que no le interesa fula, no le interesa billete verde, no le interesa shopping, no le interesa eso, no le interesa estar dando patada a alguien para ponerse en cargos, ni nada de eso, sino le interesa los intereses del Señor, espirituales de Dios. Y cuando tú priorizas los intereses espirituales, usted se va a sorprender de los enemigos que se va a buscar. Se va a sorprender. Y los enemigos supuestamente cristianos son más atroces que los del mundo. Porque los del mundo atacan y se descansan. Los cristianos son capaces de mantenerte bajo fuego 24 horas del día, todos los días. Este espécimen, mis hermanos, te mantiene bajo fuego sin cesar. El imperio romano atacó a Cristo de vez en cuando. Y por fin, pero tú sabes, los fariseos y los saduceos estaban detrás, no cejaron. Y cuando por fin Roma lo mató, ¿tú sabes por qué? Porque los religiosos. Y Roma quiso salvarlo. Roma quiso salvarlo. Y yo pienso en este país, el gobierno se ha quedado con la boca abierta, viendo a gente, hundiendo a gente, cuando ellos hubieran actuado de otra forma diferente. Sí, hermano, el mundo está buscando un paraíso, arreglando cosas externas, pero somos llamados a ofrecerle al mundo una nueva vida, comenzando con arreglar las cosas internas. Y eso no es fácil. Es mucho más fácil ofrecerle java y ofrecerle estímulos materiales y decirle que se va a sanar sus dientes, se va a empastar sus dientes y toda esa de cosas. Yo no estoy en contra de la sanidad, yo sé que Dios sana. Y yo tengo una larga lista de sanidades. Pero cuando usted tiene una persona en la iglesia que tiene graves problemas adentro, que está saltando porque a él le arreglaron un diente, me parece que hace falta que nuestras metas sean más ambiciosas. Entonces, la personalidad, si nosotros vamos a ver la personalidad como Dios lo ve y como la Biblia lo ve, tenemos que ver que el cambio en el mundo tiene que empezar en el interior del hombre. Y tenemos que ver que el cambio en la iglesia, el avivamiento, no es gente sanándose. Y avivamiento de la iglesia es restauración de la vida interior de los cristianos. No es un brote de sanidad y todo el mundo corriendo excitado. Es una restauración interior en los cristianos. Y cuando hay restauración interior,
y la iglesia se restaura porque interiormente se está restaurando. Entonces, con esa iglesia avivada, Dios empieza a hacer cosas grandes, poderosas en el mundo. Entonces, ¿qué piensa usted, cristiano, acerca de la obra de Dios? ¿Qué cosa es la obra de Dios? Una buena organización. ¿Esa es la obra de Dios? Una buena obra de beneficencia material. Una buena ambientación emocional. Una buena estructura económica. Un despliegue cultural. ¿O es el Espíritu de Dios moviéndose en el interior de la gente, creando una verdadera espiritualidad? Única base que puede tener la verdadera iglesia de Dios. Ahora, yo estaba leyendo un libro del Apocalipsis y el autor, cada vez que él llegaba a cierto punto en su disertación, se horrorizaba de a donde le iba a llevar su razonamiento. Él viene razonando lógicamente, con mucha lógica, después dice, pero no podemos interpretar esto espiritualmente, porque si lo interpretamos espiritualmente estamos perdidos. Es decir, cuando su razonamiento lo lleva a una consecuencia espiritual, hace así y dice, no puede ser por ahí porque eso es espiritual. Tenemos que coger por aquí, porque por aquí vamos a caer en una solución espiritual. Este individuo no es capaz de pensar que su razonamiento lo lleva a una consecuencia espiritual. Es porque sumamente razonable esa consecuencia espiritual. No, él no es capaz de pensar eso. Él piensa que el hecho de que es espiritual demuestra que tiene que ser falso. Entonces vamos a buscar otra solución. Entonces quiere decir que ese es un pastor evangélico, pero está en enemistad ¿con qué? Lo espiritual. La cosa, si es espiritual, no puede ser la verdad. Entonces, yo le pregunto, hermanos, para ti los métodos espirituales de trabajar están desprestigiados para usted. Están desprestigiados. En el seminario te enseñaron administración económica, te enseñaron psicología pastoral, te enseñaron toda una serie de problemas étnicos y problemas sociológicos y problemas de cómo trabajar culturalmente, desarrollando distintas manifestaciones culturales y aglomerando a la gente en base de todas esas cosas. Esos son los métodos concretos, los métodos de respeto, y tiene gran desprecio y gran desestimación de las cosas espirituales. Entonces eres hijo de la época. Eres hijo de la época. Eso está muy a tono con la época en que vivimos. Pero en estos días hay una gran falta de hijos de Dios, no hijos de la época.
hijos de Dios, siervos de Dios, que valoran lo espiritual, que saben esa es la base de la auténtica personalidad, eso es la base de la auténtica obra de Dios en el hombre como persona. Y que si nosotros vamos a hacer una obra cristiana con su base sólida y verdadera, tenemos que abordar la cruz, porque nunca va a ser fácil la obra espiritual, nunca va a ser fácil, nunca vamos a poder llevarlo a cabo en medio de un corifeo de aplausos y premios. Siempre va a ser una lucha dolorosa y difícil. Y si vamos a ser siervos de Dios, tenemos que aceptar esa lucha y tenemos que aceptar esa dificultad y tenemos que sacrificarnos en el altar de Dios y tenemos que decir: Señor, tú eres el que va a edificar ese pueblo espiritual y me va a usar solamente si yo tomo la copa que tengo que tomar para ser esa persona espiritual que tú puedes utilizar como instrumento para edificar ese pueblo espiritual. Entonces tenemos la próxima categoría, que es la categoría del milagro. Si no hay creación, no hay milagro. Si no hay creación, no hay milagro. Solo existe el orden natural. Si el orden natural se desarrolló solo, si el orden natural se desarrolló solo, entonces no se puede plantear como real nada que se sale del curso de las leyes naturales. Si el orden natural se desarrolló solo, no se puede plantear